sea, sí creo que el tener la posibilidad de tener al sector privado, al sector público, sentados en la misma mesa, siempre es una buena oportunidad para ver cómo nos estamos acercando, cómo estamos abordando un tema que es tan importante no solamente para el desarrollo económico de nuestro país, de nuestros países, de la región, sino también para el desarrollo de ese tejido social y para el futuro del Perú en este caso. Dicho eso, le pasamos la palabra al señor viceministro. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú. Señora Sonia Palomo, directora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del Parque Tecnológico de Andalucía, que está en la línea. Señor Santiago Rojas, gerente regional norte y representante del Perú de la CAF. Ingeniero Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y todos los representantes de las diferentes instituciones aquí presentes. En primer lugar, buenos días. Comparto con ustedes el saludo de nuestro ministro Jorge Luis Prado Palomino, que por motivos de encontrarse de viaje de representación fuera del Perú no ha podido estar en estos momentos compartiendo con todos nosotros este evento. En representación de él, un poco quería comentarles en estos minutos qué es lo que venimos haciendo desde el Ministerio de la Producción con respecto a la micro y pequeña empresa en el Perú. Nosotros básicamente impulsamos el desarrollo de la industria y las pymes para impulsar un crecimiento económico y social sostenible a través, entre una de esas variables, los parques industriales como transformación, a través de la innovación, la productividad y la competitividad. ¿Qué es hacia dónde nosotros apuntamos desde el Ministerio de la Producción referente a las pymes? Primero encontramos el problema. ¿Cuál es el problema para nosotros de las MIPES y que todos en los diferentes estudios los hemos visto? Es la falta de productividad y la falta de competitividad de ellas. Entonces nosotros partimos ¿de qué? Partimos de nuestro plan, partimos de nuestro plan de diversificación productiva, y a través del plan de diversificación productiva vemos esas variables, esas ventajas comparativas de las diferentes regiones del país, y sobre eso impulsamos en las pymes 5 ejes. El primer eje es la formalización, el segundo eje es el fortalecimiento productivo y empresarial de los micro y pequeños empresarios. Nuestro tercer eje es la articulación con los diferentes niveles, no solamente del Estado o del gobierno, sino también con la empresa privada, básicamente con la gran empresa. Nuestro cuarto eje es la apertura de los mercados a esos micro y pequeños empresarios. Y nuestro quinto eje, que es transversal, es el financiamiento para ello. Entonces, vemos nosotros diversificación productiva, qué ventajas comparativas tiene esa zona a esos micro y pequeñas empresas en el nivel que se encuentra. Puede ser, empezamos con formalización, si ya están formalizadas, vemos si les falta fortalecimiento productivo, fortalecimiento empresarial, incidimos en ello, vemos que articulen con los diferentes niveles de gobierno y con la gran empresa, vemos el tema de apertura de mercados, les buscamos mercados, y por último también les apoyamos en el financiamiento. Toda esta política de 5 ejes es ¿para qué? Para nuestro objetivo de lograr la mejora de la productividad y de la competitividad de las MIPES. ¿Y ello para qué? Una vez que logran mejorar su productividad y mejorar su competitividad, pueden, a través de la asociatividad o cooperativismo, hacer una oferta para el mercado nacional o una oferta exportable de su producto. Ese es un camino. Y el otro camino es que sean proveedores de la gran empresa. Una vez conseguido ello, conseguimos lo que queremos, el bienestar y la mejora para sus familias de las MIPES. Esa es nuestra política desde el Ministerio de la Producción. ¿Qué hemos venido haciendo en cada uno
los avances de cada uno de nuestros ejes. En lo que es formalización, hemos formalizado en lo que va del 2022 a más de 62.000 MIPES, ¿no? Hemos brindado 121.000 asesorías a estas empresas formalizadas. Al momento de formalización, nosotros les damos una capacitación en gestión empresarial, en acceso a financiamiento, en digitalización y en desarrollo productivo. En digitalización, nosotros se formalizan, inmediatamente entran a un software que se les hace unas preguntas, el software les hace unas preguntas, a la respuesta les sale un scoring, una evaluación en qué grado de digitalización están. Y sobre eso les recomendamos qué cursos seguir. Dan un clic y aparecen en video los cursos que ellos deben de continuar. Eso es en el lado de la formalización. Contamos con 28 centros de desarrollo empresarial, un centro por cada una de las regiones, que son los que apoyan en la formalización a todas las micro y pequeñas empresas de esa región. En nuestro segundo eje, que es el fortalecimiento empresarial y productivo, tenemos sobre la base de 3 pilares: la red de CITES, que son estos centros de innovación tecnológica. A nivel nacional tenemos 48 CITES, 29 son públicos y 19 son privados. Estos centros de innovación tecnológica dan asistencia técnica, capacitación, transferencia tecnológica, vigilancia tecnológica, inteligencia comercial, análisis de laboratorio para todos los micro y pequeños empresarios. Les enseñan hasta hacer el diseño de su empaque, el diseño de su etiqueta y la parte de la comercialización, desde la idea de negocio que ellos tengan para hacer. Ese es el fortalecimiento productivo que nosotros damos a través de los CITES. Y a través de ProInnovate, desde el 2007, se han venido confinanciando cerca de 5.443 proyectos de innovación. Básicamente proyectos en el fondo MIPYME Emprendedor, así como de extensión y transferencia tecnológicas, programas de formación de capital humano, proyectos de emprendimiento, básicamente bajo innovaciones. Y a través del otro de nuestros brazos es INACAL, en el cual sensibilizamos a más de 968.000 personas para fortalecer la cultura de calidad en el país. Hemos tenido 6.889 ejemplares de normas técnicas peruanas adquiridas por la gran empresa. Entonces tenemos para el fortalecimiento productivo la red CITE, ProInnovate e INACAL. Asimismo, hemos impulsado desde el Ministerio de la Producción la Política Nacional de Desarrollo Industrial. Actualmente ya pasó la evaluación del CCB y está para la aprobación del Consejo de Ministros y luego será remitida al Congreso para su aprobación. Esta Política Nacional de Desarrollo Industrial tiene como visión al 2030 que la industria manufacturera sea más competitiva y con mayor valor agregado, mejorando su contribución en la economía nacional hasta alcanzar una participación del 14% del PBI, contribuyendo con la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Como objetivos prioritarios, podemos tener de la política, es el incrementar la productividad de las empresas del sector manufacturero. El segundo objetivo, incrementar la complejidad de los productos manufacturados en las empresas del sector manufacturero. Otro objetivo importante es incrementar la infraestructura productiva industrial y servicios especializados de las empresas manufactureras. En eso tenemos nosotros la implementación de los proyectos públicos de parques industriales, que es una estrategia articulada para el desarrollo de nuestra industria. En cuanto a parques industriales, haciendo aquí un paréntesis, se ha creado el Sistema Nacional de Parques Industriales para contribuir e impulsar el desarrollo industrial a través del desarrollo e implementación de estos parques industriales, acorde con el ordenamiento territorial, así como establecer mecanismos para articular e integrar a todos los niveles de gobierno, instituciones y entidades públicas y privadas intervinientes en el desarrollo industrial conforme a sus competencias. En la línea de tiempo, este sistema de parques industriales viene desde 2015, en el que se crea el sistema, y en julio de este año hemos aprobado el procedimiento adjetivo para el proceso de incorporación de parques industriales preexistentes al Sistema Nacional de Parques Industriales,
como su declaración de relevancia nacional de estos parques preexistentes. Ahí hemos incorporado criterios de circularidad y sostenibilidad en el reglamento del sistema de parques industriales. Asimismo, hemos aprobado lineamientos para la promoción, la gestión sostenible de los parques industriales en el sistema. 1, para la promoción de los parques industriales sostenibles y 2, en la gestión sostenible de los parques industriales. Esto gracias al apoyo de ONUDI, y hemos impulsado proyectos de parques industriales, de ecoparques industriales, junto con, y quiero agradecer acá a SECO a través de ONUDI, la cooperación suiza. Este proyecto es una iniciativa ejecutada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y financiada por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO, del Gobierno de Suiza. Y básicamente con los objetivos de brindar soporte en la Estrategia Nacional de Parques Industriales, desarrollar capacidades para la aplicación de herramientas específicas para parques ecoindustriales y aplicar dichos conceptos en todos los pilotos que de aquí en adelante se puedan dar. A la fecha, venimos trabajando con 3 parques industriales que son Indupac, La Chutana y Sector 62, que se han sumado a la categoría de casos priorizados. Bien, nuestro cuarto eje, que es de articulación productiva y cooperación empresarial. Aquí nosotros articulamos, tratamos que las micro y pequeñas empresas articulen con los diferentes niveles de gobierno y con las diferentes instituciones, ¿no? Y impulsamos los ProCompites desde los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales, y asimismo venimos trabajando en la articulación de la microempresa con la gran empresa, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de esta articulación, como es la cadena productiva de palta Hass en Moquegua, y últimamente, justo esta semana, está saliendo el primer embarque a Chile de papayita andina, que es una fruta de la provincia de Sandia en Puno, que nos buscaron la Asociación de Productores de Sandia en Puno, porque tenían sobreproducción y no tenían dónde venderla. Entonces nosotros hemos partido a Sandia, en Puno, a hacer desde su trabajo de estructura de costos, fijación de precios, mirarle su empaque, buscarle el mercado. En ellos hemos aplicado nuestra política de 5 ejes. Y hoy, en esta semana, sale el primer embarque de papayita andina en almíbar a Chile, ¿no? Y esperamos que esto sea un ciclo que se va incrementando, ¿no? Esa es la articulación que hacemos, ¿no? Esos productores, micro y pequeños productores, los estandarizamos, les damos capacitación, los unimos a la gran empresa, y la gran empresa es la que exporta y busca los mercados internacionales. Nuestro cuarto eje, que es la apertura de mercados, ¿qué venimos haciendo ahí, no? Ahí tenemos, en primer lugar, una de las partes fuertes, que son las compras a las MIPYMES por las instituciones públicas. Y ha sido aprobada la ley en que no menos del 40% de las compras públicas o de las instituciones públicas tienen que ser a través de las compras a micro y pequeñas empresas de los núcleos ejecutores del programa Compras a mi Perú. Entonces tenemos ahí nosotros un gran mercado en las compras públicas. Asimismo, ya hemos constituido 4 NECs, que son el NEC Textil Confecciones, Cuero Calzado, Metal Mecánica, Muebles de Bienes en Madera, ¿no? Asimismo, en este tema de apertura de mercado, hemos realizado ferias comerciales que movemos a los diferentes productores por las diferentes zonas del Perú. Hemos hecho ya 13 ferias comerciales en lo que va de este 2021, con ventas alrededor de 3.5 millones de soles. Asimismo, venimos impulsando 3 plataformas que ya están esta semana. En los 2 últimos meses que quedan, tenemos para sacar 3 plataformas. Una que es Perú Imparable, que es el gran marketplace para promocionar y posicionar los productos de las MIPYMES en este gran catálogo digital de manera gratuita desde el Ministerio de la Producción. Todas las MIPYMES que reciben capacitación, que reciben algún servicio del Ministerio de la Producción, van a estar en este gran marketplace de manera gratuita y van a poder moverse al mundo, ¿no? O sea, tienen su catálogo
entra un comprador, digita la compra y llegamos hasta el momento de decir compro, sale el WhatsApp o el número telefónico de la empresa, de la microempresa, y ya se contacta el cliente con la microempresa para hacer su tema de pago y logístico. Pero tenemos, es el primer marketplace gratuito y desde el Ministerio de la Producción. También tenemos una plataforma que es Cajero Digital para impulsar las ventas del casero con el vendedor, el casero del mercado con el comprador. Y asimismo tenemos otra plataforma que es Productor Digital que enlaza al casero del mercado con su proveedor desde la zona de producción. Asimismo, impulsamos la modernización y competitividad de mercados o de centros de abastos desde el Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción. ¿Qué hacemos ahí? Apoyamos en la elaboración de perfiles técnicos para mejorar la infraestructura de los centros de abastos, elaboramos los expedientes técnicos, damos asistencia y acompañamiento en la elaboración a algunas municipalidades en los expedientes técnicos para estos centros de abasto, hacemos el seguimiento y monitoreo de las obras ya en ejecución de los centros de abastos y implementamos a través de IOAR algunas mejoras de infraestructura en los centros de abastos priorizados. Y como último eje, un minuto, tenemos el financiamiento. El financiamiento que es transversal, ¿no? Actualmente hemos impulsado el FAETEXCO, que es un fondo de apoyo para créditos para el sector textil-confecciones. Este fondo es el primero que se diseña y se realiza desde fuera del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido diseñado por el Ministerio de la Producción. Este FAETEXCO ya se hizo la primera subasta, son 4 entidades financieras que han participado y que han obtenido la primera subasta, sobre todo Caja Rural, cooperativas de ahorro y crédito. Esta semana debe salir la segunda subasta y hay varias cajas municipales que van a participar en la segunda subasta. La primera subasta fue con tasas que van del 13.5 al 17, con un promedio de 14.22% de tasa, que es una super tasa versus los créditos para la MIPE que bordean con una tasa del 35%. Aquí está saliendo en ese rango de 13.5 a 17, es, como repito, una super tasa. Que es, este FAETEXCO tiene una garantía estatal de créditos por 800 millones, va a dar apoyo a 60.000 MIPES del sector textil-confecciones y con financiamientos que van desde los muy chiquitos, de 10.000 soles hasta 100.000 soles. También hemos impulsado el factoring, hemos impulsado que el Banco de la Nación sea una empresa de factoring para aquellas facturas de las instituciones públicas. Solo como dato, en el 2022 las compras estatales fueron de 51.000 millones de soles y de eso solamente se ha hecho en factoring 2.500. Entonces, ¿qué necesitamos? A través del Banco de la Nación vamos a impulsar este factoring estatal y tendríamos en el mejor de los momentos esos casi 50.000 millones como plata efectiva en el mercado. Asimismo, tenemos otro brazo de cofinanciamiento que son los programas de ProInnovate, en el cual hemos destinado 16 millones para cofinanciar 465 proyectos de micro y pequeñas empresas. Eso es lo que venimos haciendo desde el Ministerio de la Producción. Agradezco por la invitación en este primer foro Perú Unión Económica por un desarrollo sostenible e inclusivo, donde estamos acá presentes todos los jugadores. Estamos el Ejecutivo, estamos la empresa privada, estamos la sociedad civil organizada a través de los gremios y creo que debemos de estar también la academia, ¿no? Es importante que estemos la academia también acá, los colegios profesionales, para juntos lograr el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Yo creo que por alusiones, ¿no? La primera pregunta, y sí le voy a pedir al resto de invitados que hagan respuestas lo más breves posible para que nos dé tiempo a conversar lo máximo, porque seguro tienen un montón de cosas interesantes que contarnos, ¿no? Yo le quería preguntar a Ana María, ¿no? Después de haber escuchado al viceministro,
cómo es la realidad que está viviendo hoy las MIPES y qué cree que se puede hacer en cuanto a mejora de la competitividad y de la innovación, que es una de las grandes áreas, ¿no?, que ha mencionado también el viceministro. Bien, muchas gracias. En primer lugar, a través de esta mi intervención, quiero agradecer a la Fundación Euroamérica por la invitación, saludar a los distinguidos embajadores, a las distinguidas autoridades y al público que se encuentra aquí presente el día de hoy. Bien, en primer lugar, quiero observar que no voy a denostar de ninguna manera el trabajo que viene realizando el viceministro en la cartera de producción. Ciertamente coincidimos en varias actividades, no tantas como quisiéramos, pero la fotografía es clara. En el Perú existen 3 millones de empresas. De este total, el 99.6% son unidades productivas y de servicios. Y solamente el 0.4% son grandes empresas. Estas empresas a las que se ataca constantemente con temas que realmente nosotros no comprendemos, porque lo que entienden las pymes en el país, en el Perú, es que la empresa es un bloque, la empresa es una unidad, al margen del tamaño, al margen de las regiones, del sitio donde se encuentren. Entonces nosotros trabajamos, claramente trabajamos para lograr un encadenamiento bastante, que logre resultados bastante positivos con las grandes empresas, ¿no? Pero yo quisiera también señalar aquí, por ejemplo, los resultados de la última encuesta nacional de innovación de la industria manufacturera. Hemos escuchado que el viceministro su cartera trabaja en base a varios ejes que son muy importantes, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice esta encuesta nacional de innovación? Aquí tenemos señalada por el viceministro una política nacional de desarrollo industrial para que las empresas manufactureras sean más competitivas. Pero para que sean más competitivas, creo que hay que hacerle caso a esta encuesta. En primer lugar, tenemos obstáculos del entorno. ¿Qué obstáculos tenemos en este momento en este aspecto? El entorno. Entorno político inestable, insuficiente flexibilidad y o regulación del Estado y un escaso marco de actuación de políticas públicas de ciencia y tecnología. Habría que analizar ahí qué estamos cumpliendo como Estado o qué está cumpliendo el Ejecutivo en este entorno y cómo nos puede ayudar para que el entorno tenga un clima favorable para la pyme. Obstáculos de mercado, dificultades para acceder a financiamiento, tamaño reducido del mercado y pocas oportunidades tecnológicas. Entonces, en estos obstáculos de mercado también tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo creo que estos diálogos son muy positivos y producen efectos muy positivos también, porque definitivamente lo que aquí falta en el Perú es un diálogo sincero. El sinceramiento entre la sociedad civil, el empresariado y el gobierno tiene que ser bastante fluido. No tenemos mucha comunicación, la suficiente como para sentarnos al frente y decirle, mire usted, señor gobierno, nuestra problemática es esta, y escuchar de los actores cuál es la problemática realmente. Otros obstáculos, y aquí quiero agregar algo en los obstáculos de mercado. Nosotros no esperamos como pymes siempre la respuesta del gobierno en cuanto al cumplimiento de su rol promotor, o sea, que el gobierno asista a la pyme de ninguna manera. Ni somos asistencialistas, ni vivimos esperando bonos cada día. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Y una muestra de ello es un proyecto que nosotros hemos realizado con la Organización Internacional del Trabajo y con la CONFIEP, que tiene a los 22 gremios más grandes del país, para lograr una plataforma productiva de encadenamientos globales. Esta plataforma permite que estos 22 gremios y estas grandes empresas le puedan comprar a las pequeñas empresas que representamos nosotros y en la que ya esta plataforma está en funcionamiento. Hemos hecho un piloto con las 17 inmobiliarias que tiene ADI Perú y en realidad es un éxito. Porque si nosotros miramos hacia el otro lado el mercado de compras públicas, sí, desde el 2011 tenemos un decreto de urgencia que regula esto y que ya se terminó también el 30 de junio. Ahora solamente están las licitaciones en curso. Entonces nosotros tenemos una ley que acaba de salir de 40% de compras a la pyme, es verdad, pero 40% de una prórroga que ya terminó,
O sea, ahí tenemos un problema y un obstáculo. Pero definitivamente las compras públicas sí son un gran espacio para lograr mover el mercado. Pero de 18 ministerios, solo nos compran 2 todo el tiempo, o quizás 3. Interior, Defensa y quizás alguno más. Y son 18 ministerios y la PCM son 19. Los presupuestos están ahí, pero es como una cadena muy burocrática para poder lograr viabilizar, digamos, estas compras. Y en los obstáculos empresariales, que también señala esta encuesta, dice el costo de la innovación, los altos riesgos económicos, la falta de presupuestos asignados a la innovación y falta de personal calificado, que esta es una gran verdad. Creo que hay que hacerle caso a esta encuesta para que nosotros podamos lograr que lo que ha manifestado el viceministro, que realmente son objetivos bastante aceptables por nosotros, porque sí estamos para ayudar, para tender la mano y para que nos las tiendan, porque en primer lugar el Estado tiene que cumplir con su rol promotor y nosotros como empresarios tenemos que seguir trabajando. Creo que esa es una verdad verdadera que nosotros tenemos que aplicar, pero para ello vuelvo a reiterar, comunicación. La situación en el Perú no es fácil. En el caso urbano, la tasa de empleo informal es un poco más del 70%. Entonces, estamos hablando de 9 millones de trabajadores informales, una cifra récord. Si nosotros hablamos de 9 millones de trabajadores informales y si nos vamos al sector rural, cuando tenemos 95% de informalidad laboral, estamos hablando de que tenemos que superar primero la informalidad. ¿Cómo hacemos para priorizar dentro de los ejes señalados por el Ministerio de la Producción el trabajo a favor de la formalidad? ¿No? La informalidad está escalando y eso realmente no va de la mano con la productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Siguiendo esa línea, hemos hablado de financiamiento de retos que tienen las pequeñas y medianas empresas en el Perú. Santiago, desde la CAF, ¿con qué instrumentos, qué políticas, qué medidas se pueden tener para precisamente también ayudar en ese aspecto que es tan importante para estas empresas? Bueno, muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Las pymes, como es evidente y aquí se ha expresado, son el gran motor de desarrollo de nuestros países, los países de América Latina, como el resto del mundo. Las pymes son grandes generadoras de empleo, pero desafortunadamente mantenemos todavía niveles altísimos de informalidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de mirar cómo están conectadas con el mundo para que se genere ese mayor mercado a su disposición, vemos que en América Latina únicamente el 5% de las pymes, del comercio es generado por las pymes en nuestros países. En la Unión Europea es el 40% del comercio internacional generado por las pymes. Luego ahí la pregunta es, ¿qué hacer en América Latina? Y un banco de desarrollo para América Latina es donde nos pensamos qué hacer para poder conectar a las pymes con esas cadenas globales o regionales de valor. ¿Y qué vemos en la región? En primer lugar, América Latina tomó una decisión importante ya hace algunas décadas de abrirse a los mercados, bajar aranceles, eliminar barreras, celebrar acuerdos de libre comercio. Sin embargo, vemos que después de varias décadas nuestra participación como región en el mercado internacional sigue siendo baja. Alrededor del 5% del mercado internacional lo provee América Latina, incluyendo a México, que tiene ese comercio con Estados Unidos tan importante. ¿Y eso a qué se debe? A que el comercio intrarregional todavía es muy bajo. Apenas el 13% del comercio en la región de importaciones y exportaciones de nuestros países entre nosotros. El resto es con otros países del mundo. Cuando uno ve los bloques como la Unión Europea, como ASEAN, como el mismo TLC, América del Norte, pues encontramos que esos porcentajes son muchísimo mayores, más del 40%, 50% del comercio interregional. Entonces el banco lo que se pregunta es cómo fomentar esa integración de las pymes a las cadenas globales de valor. Cuando debería ser que esa cercanía geográfica lo que permite precisamente es que por las barreras naturales de menos costos de transporte, por la cercanía geográfica, debería tener un comercio mucho más amplio.
Pero vemos que todavía subsisten acá temas de costos en frontera muy altos, todas nuestras fronteras son muy complejas entre nosotros, tenemos que trabajar en simplificación de trámites con las aduanas, estandarización de proyectos, sistematización de todos los trámites administrativos, y ahí es donde CAF también se involucra para participar en cómo digitalizar el tema de las aduanas. Tenemos que mirar el tema del transporte. Cuando uno mira la composición del transporte entre nosotros, la mayoría sigue siendo por transporte marítimo, cuando tenemos fronteras terrestres. Eso es falta de vías, falta de conectividad, y ahí vienen los bancos de desarrollo como CAF para tratar de conectar a nuestros países con esa gran red de carreteras. Vemos que los temas de los tiempos de los procesos son todavía muy altos, las aduanas son lentas. El promedio en la Unión Europea tengo entendido que más o menos son 10 horas para un trámite de importación máximo. Acá estamos hablando de la Alianza del Pacífico, que son 4 países que tienen aduanas relativamente modernas, estamos demorándonos más de 80 horas para sacar un contenedor. Ahí hay un tema importante, y ahí es donde ahí tenemos que empezar como Banco de Desarrollo a apoyar ese desarrollo de la competitividad interna en los países, a través de los clústeres regionales que se han mencionado, desde las regiones de trabajar, temas de innovación empresarial, y ahí pues vendrá un asunto importante que desde CAF podremos impulsar, ya esa microproductividad que yo creo que es fundamental, y ahí pues la relación con los gobiernos es clave. Así que ese es como el abrebocas de nuestro análisis acá, de lo que sucede con las pymes y cómo desde un Banco de Desarrollo podemos aportar para conectar las cadenas globales de valor. Santiago, hemos hecho un zoom out y hemos visto esa perspectiva externa. Jesús, yo te quería preguntar cómo desde la industria se puede ayudar a mejorar esa competitividad y a esa relación en esas cadenas de valor de las que hemos venido hablando hasta ahora. Correcto, muchas gracias por la pregunta. Primero, muy buenas tardes con todos y agradecer a los organizadores por esta invitación y poder opinar en este panel sobre la perspectiva que tenemos como industria en el tema de las MIPES. Yo diría que lo dicho por Ana María sobre la foto y la realidad de las MIPES habría que analizarla quizá un poco más desde la raíz para entender el problema. Perú, país de emprendedores. Rolando Arellano nos dice que 7 de cada 10 peruanos es un emprendedor, tiene un negocio, tiene una unidad productiva pequeña, pero la tiene. Esto nos convierte en el país con más emprendedores en el mundo. Es algo que deberíamos hacernos muy orgullosos y sentirnos contentos de eso. Sin embargo, hay que decir también que la mayoría de estos emprendimientos son por necesidad, son por economías de subsistencia. Eso lleva a una complejidad a esta red MIPES. Las MIPES representan el 99.4% del tejido empresarial peruano. Y aquí hay otra característica, solo el 0,1% de estas empresas es mediana. Algo está pasando en el país. ¿Por qué no hay esa migración de micro a pequeña a mediana y después a grande? Solo el 1% es mediana y de ahí solo el 0,5% es grande. Entonces, estábamos revisando información y encontramos data del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú, y nos dice, por ejemplo, que de las 5.5 millones de unidades productivas MIPES, más del 65% es informal. Perdón, no es el 65%, es el 86.2% es informal, ¿no es cierto? Y cuando se le pregunta a la unidad productiva por qué es informal y por qué no transita la formalidad, yo esperé encontrar una respuesta como que es muy cara, que hay mucha reglamentación, pero a ver, el 50%, casi el 50% dice que no es necesario. No es necesario ser formal. Y otro 35% dice que es porque su negocio es chico. Entonces, miren el concepto. Acá hay un tema cultural que hay que analizarlo y hay que observarlo para poder dar las medidas correctas, porque aquí no se trata de generar una ley o crear un reglamento para que todos se vuelvan formales. Se trata de trabajar en ese tema cultural. Entonces, claro, eso nos dice un poco de por qué, aquí hay otra estadística, la SUNAT en los últimos 10 años ha hecho todo un estudio de cuántas empresas migraron de micro a pequeñas, por ejemplo, y solamente fue el 7%. ¿Y cuántas migraron de pequeñas a medianas? Solamente el 3%.
Entonces yo me pregunto, y me gustaría que tengamos una reflexión acá, si es que la reglamentación o la situación como manejamos a las MIPES en el Perú, más bien estamos llevándolas a mantenerlas como tal. O sea, estamos fomentando de repente el enamismo empresarial, o sea, manteniéndolos todos como chicos y no fomentando el traslado y el paso hacia una migración a mediana o gran empresa que debería ser la condición natural de crecimiento. Yo creo que ningún microempresario, pequeño empresario, nace para ser pequeño toda su vida, ¿no es cierto? Debería haber un tema aspiracional para seguir creciendo, pero hay algo que no se observa eso en el Perú. Por lo tanto, ahí necesitamos, y creo yo, trabajar mucho más en esos aspectos, que no es tanto reglamentario, pero sí, obviamente va a pasar por el tema reglamentario, pero había que fomentar un poco más la cultura empresarial de las micro y pequeñas empresas. Sí es cierto, y Ana María lo ha dicho, que hay muchos desafíos y retos también para el que quiere ser formal, ¿no es cierto? El que quiere ser formal también encuentra muchos desafíos y sobre todo es cómo acceder a estas cadenas productivas con las grandes empresas. Y para eso muchos grandes empresarios tenemos contratos, tenemos convenios con estos micras empresas. Sin embargo, ahora tenemos un obstáculo que no sé si ustedes lo saben, pero en el Perú estamos viviendo un problema de legislación laboral con un decreto supremo 001 que nos anuló la tercerización a las empresas grandes. O sea, ya no podemos tercerizar, ¿no es cierto?, actividades a las pequeñas empresas. Y yo no quiero entender cuál es la motivación que tiene un Estado para sacar un decreto como esto, y debería, pensando muy bien y con muy buena voluntad, que es para proteger al pequeño empresario. Pero esto ha sido un boomerang, o sea, ha sido totalmente al contrario. Lo que ha hecho es perjudicar, porque lo que no podemos hacernos ahora las empresas grandes es contratar y tercerizar con las chicas. Y esto ha generado todo un problema laboral que no se entiende en nuestro país. Bueno, son solamente una pequeña fotografía para entender cómo está el panorama y para que todos entendamos que esto es un trabajo social. Aquí hay un problema social que necesita tener más atención del Estado, de los empresarios, de la academia, como decía Luis, ¿no? Gracias. Jesús ha mencionado un tema que creo que es súper importante, que es un tema cultural, ¿vale? Empresarial, pero que lo podemos llevar más allá. Y por eso me gustaría preguntarle a Sonia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución que se ha tenido para realizar un parque, un centro como el que tenemos en Málaga? Porque también creo que supone un paso hacia adelante, no solamente en tema de innovación, sino en cultura empresarial, en cultura de innovación. Pues sí, buenas tardes a todos. Creo que se me escucha bien. Te escuchamos perfectamente, Sonia. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a la Fundación Neuroamérica, a los organizadores y a Stenda, al Gobierno andaluz, por haber dado la posibilidad a que Málaga Tech Park, el Parque Tecnológico de Málaga de Andalucía, esté presente en este cuarto foro Perú-Unión Europea. Pues respondiendo a la pregunta, verá, el Parque Tecnológico de Málaga, bueno, pues surge ya a finales de los años 80, se inaugura en el año 92, en una época en la que Andalucía era una región de muy bajo desarrollo empresarial. Es el primer parque que se construye en el sur de España, en el sur de Europa. Y 30 años después, porque este 9 de diciembre próximo el parque cumplirá 30 años desde su inauguración oficial, 30 años después se ha comprobado que el parque, bueno, es un auténtico motor económico y empresarial, no solo de la ciudad de Málaga, sino también de toda la región de Andalucía. Forma parte de lo que es el ecosistema de innovación andaluz, un ecosistema que está compuesto por diferentes agentes, todos ellos promueven la innovación, desde los gobiernos regionales, locales, el sistema académico y universitario, una red de incubadoras también promocionada por los parques, y todos ellos, y algún que otro agente, pues han conformado el ecosistema de innovación de Andalucía, donde el PTA representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto de la ciudad de Málaga. Cuenta ahora mismo, voy a decir unos datos muy rápido, cuenta ahora mismo con unas 630 empresas y 23.000 trabajadores. El modelo de desarrollo empresarial del parque
es realmente el éxito de este, bueno, uno de los éxitos, una de las claves de este ecosistema, ¿no? Un modelo que está compuesto por preincubadoras, incubadoras, centros empresariales, centros de investigación, multinacionales y pequeñas empresas. Pues muchísimas gracias. Si os dais cuenta, en todas las intervenciones, y ahora vamos a hacer una última ronda y espero con respuestas así breves para que nos dé tiempo, porque tenemos una última experiencia que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Una palabra clave que se ha venido repitiendo es regiones, ¿vale? Empezamos, si quiere, por usted, viceministro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los puntos clave para que las políticas que se desarrollen no sean limocéntricas, por decirlo de alguna forma, y lleguen a todas las regiones del país? Ahí tiene el micro, eso es. Sí, definitivamente en el Ministerio uno de los principales ejes de la política del ministro es la descentralización. Caminar, y les hacía mucho notar el tema de la diversificación productiva, que son las ventajas comparativas de cada región, ¿no? Por ejemplo, tomaba el ejemplo de esta papayita andina de Sandia, ¿no? Es la región de Puno. Y la palta Hass, que también hicimos el mismo tema, es Moquegua. Estuvimos en Lambayeque viendo un tema de pitahaya. Entonces, es una descentralización, vamos a través de todo el Perú buscando esas ventajas comparativas. Vemos, por ejemplo, en el sur tenemos los CITES de textil camélidos, en el Cusco, en Puno y en Arequipa, que son básicamente donde están estos camélidos, ¿no? Y ahí hacemos un trabajo con ellos, desde la quila, la separación de la limpieza de la lana, el tema de los análisis, tenemos en los sitios laboratorios para medir el largo y el diámetro de la lana. Asimismo les enseñamos en todo lo que es el teñido a través de las semillas, de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué están esos sitios ahí? Porque ahí tenemos esa ventaja comparativa, ¿no? Asimismo, tenemos el sitio agroindustrial en La Libertad, porque ahí tenemos un foco agroindustrial. Entonces, nosotros tenemos mucho énfasis en el tema de la descentralización y creo que en ese sentido ya todos estamos enfocados en eso. Leía, por ejemplo, que Jesús ha estado, creo que la semana pasada, en Trujillo, ¿no? Lo vi, estaba en la Cámara de Comercio de La Libertad, junto con Alfonso Medrano. Bueno, yo soy trujillano, por eso leo mucho de Trujillo. Soy chiclayano, pero vivo en Trujillo. Y veía que él estaba haciendo todo un trabajo descentralizado allá, ¿no? Yendo con todos unos trabajos que han hecho de estudios para eso. Todos estamos enfocados en la descentralización porque creemos definitivamente que debemos descongestionar Lima, ¿no? En este tema. Y, como repito, desde el Ministerio de la Producción, mucho énfasis en las ventajas comparativas de cada región. Entonces, ahí generar estos clústeres alrededor, en principio, de los CITES, pero los CITES son plantas escuela, no son plantas de producción, son plantas escuela. Lo que viene en la segunda etapa es poner en esa zona geográfica la planta de producción. ¿A través de qué? De asociar a esos micro y pequeños productores, llevarlos a cooperativas y a través de ellos producir. Hemos tenido, y ya se tiene en el Perú, buenos ejemplos de éxito en eso, ¿no? Sobre todo cooperativas de cacao, cooperativas de café. Son cooperativas que han puesto el cacao peruano en la alta chocolatería del mundo. Entonces, y eso es la descentralización que nosotros impulsamos desde el Ministerio de la Producción. Muchas gracias, viceministro. Ana María, desde las pequeñas y medianas empresas de las regiones, ¿cómo se está viendo la situación? ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Esas cadenas productivas a nivel sectorial, en unas ocasiones a nivel geográfico, en otras, ¿están funcionando? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, a ver, cuando hablamos de regiones, hablamos de zonas bastante postergadas. Si bien es cierto, hay presencia del gobierno en las regiones, esto no se efectiviza, o sea, recibimos proyectos en las regiones, recibimos planes de repente, existen ejes, existen objetivos en los ministerios, pero
nosotros sentimos que todo está plasmado en un papel. No logramos visibilizar resultados efectivos. Entonces, sí es importante conocer, por ejemplo, el estado de los parques industriales, que podrían reactivar la economía de las regiones. O sea, no podrían, van a reactivar la economía de las regiones. Pero ahí consideramos que los parques industriales en regiones son cruciales, en primer lugar, ¿no? Para propiciar la innovación, el desarrollo tecnológico, para que las pymes de regiones, que son las más olvidadas, entren en temas post-pandemia como digitalización, ¿no? Como billeteras electrónicas, manejo de tecnología, que no será de punta, pero sí acorde a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero no se puede hablar de una agenda de competitividad si no hay un combate efectivo contra la informalidad. O sea, si nosotros no logramos que esos porcentajes que ha señalado el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias pueda bajar, estamos hablando de nada. ¿Por qué? Porque una pyme de subsistencia que es informal no crece, no es de acumulación, nunca va a ser pequeña, menos mediana. Por eso tenemos ese porcentaje tan pequeño de grandes empresas. Entonces nosotros, por ejemplo, creamos, una iniciativa, la plataforma de articulación productiva con grandes empresas para generar esos encadenamientos. Pero tenemos ahí un encadenamiento. Por un lado, las grandes empresas se suman al desarrollo de la pequeña empresa tratando de jalarlas como tractores. Pero por otro lado, tenemos leyes laborales que te dicen hasta acá nomás tú no tercerizas más. Y en el sur, hablo de regiones, en Arequipa, el sector de metalmecánica quedó muy recesado con la invasión de los productos de China. Muebles y estructuras metálicas que entraban en cajas y que entran a la fecha en cajas y se venden en centros comerciales. Perfecto. ¿Qué hicieron? Dieron un giro, porque aquí en el Perú es un país de emprendedores, eso es indudable. El ingenio, la creatividad está ahí. Dijeron, demos un giro y empecemos a dar el boom de la inversión minera. Empecemos a darle servicios, mantenimiento. Yo conozco empresas en el sur, hay un clúster incluso minero de empresas pequeñas que empezaron a darle servicios a las mineras, a todas las del sur. Entonces, empezaron simplemente con servicios de mantenimiento y ahora hay una, por ejemplo, que llega a tener 2.200 trabajadores porque da servicios y genera trabajo para 3 mineras. Pero con la tercerización se acabó. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, el Estado no te puede agobiar, no puede asfixiar el desarrollo empresarial. Lo único que nosotros pedimos como empresarios son que se practiquen en el Perú las libertades empresariales para poder desarrollar, para poder trabajar, para poder generar caja fiscal, para poder ensanchar la base tributaria, para poder desterrar la informalidad, para poder hacer colegios, escuelas con toda esa contribución que viene de las empresas formales, porque si no, de otra manera, yo de verdad no sé qué va a pasar en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Santiago, tenéis mucha experiencia a nivel de regiones, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Muchas gracias. 3 programas específicos de CAF en temas de regiones en América Latina. 1, trabajo con universidades. CAF busca universidades en las regiones donde se puedan hacer trabajos de, por ejemplo, de innovación empresarial. En Argentina, con la Universidad de Cuyo, para el tema de cómo desarrollar el sector vitivinícola en Mendoza. Y como ese ejemplo se puede replicar en varios países de América Latina. Segundo, acá se ha mencionado encadenamientos productivos. Buscar una empresa que jalone en la región, financiándola a ella para que a través de su programa de compras de las pymes en la región, jalone ese encadenamiento productivo regional, e inclusive incentivamos para que cuando se desarrolla, para que se adelanta un proyecto de inversión, una carretera, una presa, un tema de riego, se contrate a pymes locales que suministren buena parte de los elementos necesarios para la obra. Y en tercer lugar, la digitalización. Creemos que hay que llevar la digitalización a las regiones más apartadas. Recientemente firmamos un convenio con el MINCETUR. Acá está pues Amora de PROMPERÚ que nos ha incentivado para digitalizar las empresas, las pymes del sector turístico en el Perú, que tienen un gran impacto regional y son altamente generadores de empleos. Así que son 3 programas específicos de CAF para regiones, para incentivar, como dijo el viceministro, el tema de los clústeres regionales en nuestros países. Muchas gracias, Jesús.
también has mencionado tú antes, todo el tema de regiones. Desde la industria, ¿cómo se está viendo? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Ok, a ver, primero y muy breve sobre el tema de la regionalización, que para nosotros nos queda pues, perfectamente bien definido dentro de nuestras expectativas y lo que estamos haciendo, y lo decía Luis, el viceministro de PYME, nosotros hemos editado un libro, Perú Regiones al 2031, donde decimos qué debemos hacer para atraer las inversiones productivas en las regiones, y estamos visitando todas las regiones, y en efecto, lo último ha sido esto, hace un par de días en Trujillo, y veíamos las grandes ventajas comparativas que tiene Trujillo, pero que sin embargo no se ven materializadas en las cifras. Es la tercera región con más pobreza en la macrorregión norte, es imposible, ¿no es cierto? Lima concentra el 60% de la producción nacional, el PBI manufactura, 60% está en Lima. El que le sigue en segundo puesto es Ica, con escaso 7%. O sea, la brecha es inmensa. Y de ahí no continúo, porque ya se imaginan cómo sigue la tabla, ¿no es cierto? Más de la mitad de las regiones no llega siquiera al 1% de PIB manufacturero, es decir, estamos muy atrasados en inversiones productivas. Si esto no se democratiza, si esto no se vuelve más homogéneo, el Perú está destinado a ser un país centralista y, como decimos desde la SNI, una regionalización inconclusa, porque lo único que hemos hecho en el Perú es cambiar del nombre de departamento a regiones, pero seguimos siendo departamentos y seguimos siendo un país muy dividido. Con ese preámbulo me voy ahora a decir qué hacemos a nivel de desafíos con las MIPYMES. Las MIPYMES tienen muchos desafíos. Y sí es cierto, a ver, en el Perú para sacar una licencia de funcionamiento se demora 26 días, en el mejor de los casos. Si nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, Chile se demora 6, México se demora 8, 11, Colombia, 11 días. ¿Y qué está pasando entonces en nuestro país, ¿no? Hay un tema creo que de falta de sensibilización de un Estado que no reconoce que al emprendedor hay que acompañarlo en su desarrollo. No podemos al primer día de funcionamiento de un emprendimiento caer con todos los organismos como Defensa Civil, OEFA, SUNAFIL y todos los organismos de controladores que tenemos en el país. Cuando yo me pregunto si lo visitan para preguntarles qué necesitan para surgir o visitan para pedirle todos los reglamentos y licencias que son necesarios para funcionar. Entonces, por supuesto, otra vez estamos empujando al emprendedor a la informalidad. Son temas que deberíamos cambiar de concepto, ¿no? Yo creo en un Estado que acompaña un emprendimiento por los 5 primeros años y luego lo sueltas, ¿no es cierto? Pero ya está maduro, ya caminó. Yo no puedo pretender que mi hijo de 5 meses haga una maratón de 100 metros, imposible, ¿no es cierto? Eso creo yo que sigue faltando de una visión de Estado para realmente aprovechar eso que dije en mi primera intervención de Perú, país de emprendedores. Yo creo que ahí necesitamos trabajar mucho. Solo el 4% de las microempresas acceden a crédito financiero. Solo el 4%. ¿Cómo van a crecer entonces? ¿Por qué no generamos plataformas en las que puedan acceder estos negocios a la formalidad, ¿no es cierto? Pero claro, nuevamente, necesitamos un acompañamiento. Un dato que es fatal para que entendamos cómo es la dinámica del tejido empresarial en el Perú. Del 100% de empresas que dejan de existir en el año en nuestro país, el 99.8%, quiere decir casi todas, son microempresas. Claro, o sea, tienen una vida muy reducida. Para finalizar nada más, si no entendemos que el tejido empresarial del Perú es fundamentalmente micro y pequeña empresa y que son la gran mayoría de las empresas, en el Perú se habla de empresarios y de MIPES. Yo siempre digo casi en broma que deberíamos hablar al revés, ¿no es cierto? Los empresarios son justamente las MIPES y los medianos y los grandes somos los raritos. A nosotros nos deberían llamar megras, medianos y grandes, ¿no es cierto? Y se debe hablar del total de las empresas justamente como MIPES. Ese enfoque tiene que cambiar. Estado, sociedad civil, academia, por supuesto que sí. Esa famosa triple hélice no funciona en el Perú. O cada hélice está rotando a su velocidad y en el lugar que quiere, pero no están articulados. Las investigaciones de la academia no obedecen al desarrollo de las micros y pequeñas empresas. Yo creo que hay mucho que hacer, sin embargo, el lado positivo es que estamos entendiendo y foros como estos nos ayudan a visualizar el problema en el que estamos, pero también el planteamiento de las soluciones. Yo creo que necesitamos encaminar no solamente políticas de Estado, sino actividad, por ejemplo, de los propios gremios. Nosotros estamos saliendo a regiones, estamos llevando esta voz y estamos diciendo,
Llevemos inversiones productivas a regiones, fundamentalmente para activar a las micro y pequeñas empresas, que son las que van a hacer grande a nuestro país. El país tiene grandes ventajas comparativas. Tenemos 3.200 kilómetros del mar peruano, riquísimo, sin embargo no lo sabemos explotar. Tenemos espejos de agua en la sierra y en la selva, donde se podría hacer acuicultura, pero solamente representa el 2% de la pesca de consumo humano la acuicultura. Necesitamos explotarlo. Somos el 9º bosque más grande del mundo, 9º bosque más grande del mundo, y nuestra industria de madera no aparece en las estadísticas. Algo nos está pasando. Creo que no estamos viendo esas grandes potencialidades que tenemos, que sería el motor de desarrollo para las pequeñas y microempresas. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Volviendo con Sonia, le iba a preguntar, ¿no?, de qué manera puede ayudar ese desarrollo también regional, ¿no?, la creación de la red iberoamericana de parques científicos y tecnológicos. ¿Cómo eso puede ser un revulsivo de algún punto de vista de la innovación para esas pequeñas y medianas empresas? Pues mira, yo creo que esta red precisamente es una herramienta para ayudar a ese desarrollo. Por comentar un poquito lo que es la red, es una red que se creó hace poco más de un año a petición de la Secretaría General Iberoamericana y que está coordinada por el Parque Tecnológico de Málaga. La red está compuesta aproximadamente por unos 40 parques tecnológicos de Iberoamérica. Y el principal objetivo, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, es que lo que pretende es promover el papel de los parques científicos y tecnológicos. Bueno, también como comentaba el viceministro, el Sistema Nacional de Parques Industriales de Perú, por ejemplo, promover este papel de los parques como herramientas que ayuden a los gobiernos a implementar estrategias de innovación y de desarrollo empresarial. Muchísimas gracias, Sonia. Yo creo que para concluir sería bueno escuchar un buen ejemplo, ¿no?, de una empresa como es Michel. Aquí tenemos con nosotros a Mauricio Chirinos, que nos va a contar brevemente toda su experiencia como una textilera de Arequipa con más de 90 años de funcionamiento, y que a día de hoy exporta productos de alpaca y otras fibras fuera del Perú. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Fundación Iberoamérica por la invitación y a este impecable equipo que ha hecho posible que este foro sea, como está siendo, un éxito. En segundo lugar, contarles un poquito acerca de Michel y Compañía como preámbulo. Michel y Compañía es una empresa de una región, específicamente de Arequipa, como dijo el viceministro, por la ventaja comparativa que la fibra está en los Andes. Esta empresa nació en el año 1931 por la visión de un inglés, don Frank Michel, que vino a Perú con la intención y apasionado por la piel de chinchilla, ya que veía en los grandes teatros de Londres que las mujeres estaban muy elegantes con las pieles de chinchilla, y dijo que era un buen segmento de negocio para poder exportar a Londres. Pero, sorpresa, se dio cuenta que en Perú no había chinchillas, sino en Bolivia. Entonces comenzó a copiar fibra de alpaca y la mandaba sucia, es decir, recién esquilada del animal, a Liverpool, y ese año Michel facturó 5.000 pounds. Hoy día exporta $150 millones al mundo entero. Quiero hacer hincapié que empezó con 5 trabajadores, ahora somos 2.000 colaboradores los que tenemos Michel, pero la historia, para hacerla más gráfica, el señor Michel vino con un amigo y ese amigo lo abandonó y se vio sin un sol. Y como era un ex piloto de Air Force, empeñó una cigarrera de oro que le regalaron sus padres y con esa cigarrera compró sus primeros 3 quintales, que es un equivalente a 46 kilos de fibra, que le exportó a Liverpool. Y entonces hoy en día, orgullosos, decimos que tenemos a los mismos proveedores de fibra en la sierra y hemos recuperado la cigarrera. Pero en fin, contarles también de que sí, estoy totalmente de acuerdo con el panel. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha vertido. Como dijo el viceministro, la gran ventaja comparativa es que la empresa privada es la que crea trabajo, señor viceministro, y perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo en crear empresas a través de los clústeres y a través de los CITES. Los CITES, como usted ha dicho, son excelentes mecanismos de formación, de educación, de dar a conocer a los criadores y a las comunidades altoandinas la forma como se deben criar,
cómo debe ser el cuidado genético, cómo debe esquilarse la fibra. Pero las empresas déjennoslas al resto de peruanos para crear empleo y que este empleo genera unos clústeres que en el caso textil se han creado y dan empleo a más de 15.000 familias, el clúster textil, que son los que nos hacen las mangas de una prenda, que son las que nos hacen los cuellos de una prenda, que son las que nos tiñen algunos hilados con tintes vegetales. Por otro lado, decirles de que también al panel, que excelentemente ha explicado la problemática que tenemos en el Perú, de las leyes laborales, los empresarios muchas veces pareciera que somos delincuentes y no somos empresarios o emprendedores. Tenemos una persecución constante del Ministerio de Trabajo a través de una SUNAFIL que no busca implementar el sector productivo ni implementar el crecimiento de la empleabilidad, sino que lo que busca es a los pocos que quedamos de formales irnos acogotando hasta decir al final si que seguimos creando y generando empresa o si paramos en este emprendimiento. Decirles de que gustosos, hoy en día nuestra empresa está presente en casi todos los países del mundo con productos manufacturados, tenemos una excelente calidad y siempre de la mano con nuestros stakeholders y con nuestros relacionados. La visión social de Mitchell se caracteriza por 3 aristas: el arte, la educación y el medio ambiente. En cuestión de educación, tenemos un colegio en el distrito de Muñani, en la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, donde tenemos un fondo de mejoramiento genético y donde tenemos 4.000 cabezas de ganado de alpacas. Sonará mucho 4.000 cabezas de ganado de alpacas, pero para una población que tiene Perú como país de máxima población alpaquera de 2,5 millones de alpacas, relativamente es poco y no nos sirve ni para un día de trabajo la fibra que esquilamos de esas 3.500 o 4.000 alpacas. Pero ahí tenemos un colegio para los hijos de pastores, que es un modelo de colegio primario en el que vienen a visitarnos de muchos países del mundo por el caso de éxito del colegio, donde daba gusto ver a los niños en la pandemia, y ahí quiero hacerle un pedido a Trinidad Jiménez, de que los niños estos era increíble verlos porque las clases eran virtuales, porque no se podían juntar en el colegio, y los niños en la punta del cerro tratando de, con su celular, captar la señal para poder seguir de cerca las clases. Entonces sería bueno que ahí también haya un Wi-Fi potente. En segundo lugar, tenemos un proyecto que se llama Hilando Verde. ¿Qué es Hilando Verde? Hilando Verde es un emprendimiento que consiste en que nosotros nos asociamos con las municipalidades distritales de la ciudad de Arequipa y hacemos forestación en esos campos que ellos nos piden. No es un proyecto netamente de Mitchell y compañía, sino es un proyecto que tiene un acompañamiento de la sociedad civil a través de ONGs y un acompañamiento de las propias municipalidades. Entonces hacemos labores de forestación, donde la empresa pone el riego por goteo, la municipalidad pone los plantones y la comunidad organizada se encarga de cultivarlos con nosotros, porque no simplemente los plantamos para la foto, sino hacemos un acompañamiento hasta que el árbol tiene más de 2 años. Entonces ya se puede tener autosostenibilidad. Estamos también en el arte, con un concurso de arte que empezó hace 32 años con un concurso de acuarela y óleo, pero hoy día por el core business de nuestra empresa se dedica a revitalizar la técnica antigua del telar textil. El telar textil y el telar de cintura es una técnica milenaria de hacer textiles, las mismas que las vendemos en nuestras tiendas, y estamos apoyando a desarrollar esas comunidades, vendiendo esos productos en nuestras tiendas Sol Alpaca. Y les damos premios, a los mejores premios de textilería en creatividad y en colorido, por más de $30.000 todos los años. Así pues, desarrollamos empresa en Arequipa, así damos trabajo a más de 2.000 personas y esperemos que las relaciones empresariado, gobierno e instituciones que velan por el crecimiento del empleo en el Perú se mantengan. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Hago un resumen muy rápido de algunos de los conceptos que creo que han resonado durante este panel, ¿no?
Primero, el paso de la informalidad a la formalidad como paso previo a la creación, a la mejora de procesos de encadenamiento productivo y para lo que es importantísimo, no solamente el financiamiento, sino también la relación entre las pequeñas, medianas y grandes empresas. Cómo la diversificación sectorial y regional con iniciativas como la de los parques tecnológicos puede ayudar a fomentar la innovación, a dar un paso más dentro de nuestro tejido productivo y, por supuesto, el apoyo entre el sector privado y el sector público en un tema, además, muy candente hoy en el Perú, como es la ley de tercerización. Ojalá el diálogo entre el sector público y el sector privado nos lleve, ¿no?, a tener un entendimiento en un punto que es vital para el desarrollo de ese tejido productivo. Dicho eso, muchísimas gracias a todos los panelistas. Sonia, un saludo desde aquí y muchísimas gracias a todos ustedes.